Hola, hola, mi nombre es Marisolau, soy psicóloga clínica y les doy la bienvenida a este espacio, un nuevo capítulo de mi podcast. A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de cuidadores y cuidadoras. Efectivamente, tipos de cuidadores y cuidadoras que podemos encontrarnos dentro de una familia cuando hay miembros específicos, uno o múltiples miembros que pueden contar con algún cierto tipo de deterioro en cuanto a su salud mental. Para eso lo voy a hacer más entretenido y lo haremos con metáforas, sí, metáforas de animales, que desde ya comentar que no surge metáfora a partir de mi maravillosa creatividad, sino que me baso en el trabajo de Jeanette Treasure, Grain Smith, Anna Crane. Le estoy dando el toque internacional. Se imaginan que después me encuentro con estas personas y me dicen, no, en verdad yo soy Jeanette Treasure. Grain Smith, y nunca se pronunció así, pero bueno, aquí le vamos a dar ese toque internacional porque bueno, hay que ponerle color a la vida. ¿Y qué pasa con estas personas y por qué me baso en su trabajo? Su trabajo, bueno, está orientado a un área que sinceramente no es de mi expertise, que tiene que ver con los trastornos de alimentación. Tanto no es mi expertise porque no es algo lo que yo me he decidido formar a lo largo del tiempo, porque no es de mi interés personal y tampoco, bueno, como digo, no he dedicado tiempo a generar más formación respecto a ese ámbito, pero eso no quita que pueda ser algo extrapolable. Y alguien se podrá preguntar, ¿y por qué sabes acerca de eso si no es de tu área de expertise? Porque bueno, área de expertise en cuanto a terapia familiar sí es algo que se puede abordar y de lo que sí tengo herramientas, pero a modo trastornos de alimentación, psicoterapia específica de manera individual, la verdad es que no me considero tan experta en eso, ¿ya? Pero en el ámbito familiar es distinto porque ahí se trabajan las dinámicas familiares y al momento de formarse en eso uno tiene que ver distintos tipos de temáticas, ya como abordar familias en procesos de duelo, familias en cierto tipo de motivos de consulta más recurrentes, como puede ser los trastornos de alimentación, consumo problemático, etcétera, etcétera, ¿ya? Por eso fue que llegué a estas autoras, ¿ya? Leyendo acerca de esta temática, específicamente un documento que es una guía práctica. Estoy mirando hacia la pantalla si tú estás viendo mi video, para no perderme ningún tipo de detalle. Y es, como les decía, guía práctica para cuidar de un ser querido, los trastornos de alimentación. ¿Ya? ¿Por qué lo vamos a hacer en base a animales? Porque cuando yo leí esto dije, ¡pum!, mi mente explotó. Tenía mucho sentido con las características que le iban asociando a estos distintos miembros de las familias. Y también lo hacía más novedoso y sobre todo fácil de comprender, ya como de poder presentárselo a la familia de cierta forma, de decir, oye, en verdad a mí me hace sentido que a lo mejor al momento de relacionarme con este miembro específico que está viviendo alguna situación difícil, me estoy comportando de X forma. Entonces fue como, interesante, vamos a hablar acerca de eso. Y bueno, ¿qué les puedo decir acerca de eso? Primero, que hayan personas que vean su salud mental deteriorada, así como están las cosas actualmente, considerando que se habla más y más acerca del tema, y que también hay una serie de factores internos, culturales, políticos, económicos, que influyen muchas veces en que tanto una persona puede mantenerse tranquila y relativamente saludable, como son tantos y existen, no es raro entonces que las personas puedan ver su salud mental afectada y que cuando a una persona le afecta eso, ya sea desarrolla algún tipo de patología como tal o no necesariamente, pero aún así no se siente tan bien, no es raro que repercuta a nivel familiar. Ya la mayoría de las personas que yo recibo dentro del espacio, ya sea en psicoterapia individual como en terapia de pareja, por ejemplo, se relacionan con sus familias. Algunos tienen más o menos relación, pero hay una familia detrás, independiente de las características que tenga esta, y de alguna forma la mayoría de las personas con las que he conversado han tenido algún tipo de acercamiento a eso, ya tanto porque su salud mental se ha visto afectada como porque la salud mental de alguno de los otros miembros de la familia se ha visto afectada, e incluso quizás no por diagnóstico y cosas así ha sido de manera evidente, sino que a veces asociado a procesos complejos por estar acompañando a alguien que tiene algún tipo de enfermedad o deterioro totalmente normativo, como podría ser envejecimiento de los padres, de los abuelos y posterior fallecimiento. Entonces, me voy a centrar en el aspecto de los cuidados, no de los cuidados, de los tipos de cuidadores, porque me parece importante conocerlo para poder llegar a generar conciencia de tú como persona que puede estar en la posición de cuidador o cuidadora, así como también de persona que a lo mejor puede ver su salud mental afectada y se relaciona con personas que están adoptando algún tipo de rol de cuidador como tal con la propia persona, ¿cierto? Contigo, por ejemplo. Tener conciencia de qué manera se están relacionando y de esa manera decir, oye, a lo mejor esto es algo con lo que yo no me siento a gusto o sí me siento a gusto y
y puedo darlo a conocer, puedo darme cuenta para mí misma como para el resto de las personas con las que me relaciono, con el objetivo de quizás vincularse de una manera más saludable y más beneficiosa, tanto para aquella persona que no lo está pasando bien, como para la persona que está, o las personas que están acompañando en este proceso. ¿Bien? Y bueno, hay distintos tipos de metáforas, ¿ya? Van a ser básicamente de 5 a 6, ¿ya? Y se las voy a ir mencionando para que las vayan conociendo y al mismo tiempo les voy a ir dando como la explicación de qué encontramos dentro de eso junto con las características que van asociadas. Por ejemplo, estas autoras cuando empiezan a hablar acerca de estos trastornos de alimentación, que como digo no voy a profundizar en ese tipo de patologías, pero sí mencionar que ante el deterioro específico de un diagnóstico, las personas que están dentro de la familia pueden reaccionar de maneras distintas y podemos tener sobre todo padres, por ejemplo, que tienden a ser medusas, ¿ya? Y medusas, ¿a qué se refieren estas autoras con medusas? Y si nos imaginamos, las medusas tienen esta base como más gelatinosa y por dentro, no por dentro, pero para abajito tienen estos tentáculos que si te tocan te pueden generar ronchas, es como que fuera un choque eléctrico, ¿ya? Y estas personas lo asocian a una reactividad, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con eso? Se refiere que cuando vamos a tener cuidadores o cuidadoras que tiendan a ser medusas, por ponerle este nombre a esta metáfora animal, van a ser personas que tiendan a mantener elevados niveles de estrés. Ya estas personas que están acompañando a otras personas van a estar con niveles elevados de estrés que van a ser perjudiciales tanto para la propia persona como para la persona que están acompañando. También, dice, van a encontrarse en un estado bruto con todas las emociones a flor de piel, es decir, una reacción emocional demasiado transparente. O sea, esa parte de la gelatina la asocian a esa transparencia. Es decir, van a ser cuidadores y cuidadoras que van a estar estresados y que al mismo tiempo van a tener un problema para gestionar emocionalmente lo que les pasa. Por ejemplo, puede haber rabia acerca de algún tipo de desarrollo o patología. Por ejemplo, algo que es bastante común cuando de repente tenemos padres que sus hijos están pasando por un diagnóstico de trastorno de depresión mayor, por ejemplo, que padres que se enojan, es como, es que me frustra, me enoja porque tú no te quieres levantar de la cama y no es que la persona no quiera realmente, o sea, no puede, no le da, ya por sea cual sea la sintomatología asociada y las causas que hay detrás de ese desarrollo de diagnóstico. Y ahí podremos encontrar esos padres que pueden tender a ser reactivos, de que a lo mejor que a lo mejor efectivamente les cuesta medir, por ejemplo, la manera que van a tener de botar esa emocionalidad, botar esa frustración, ese enojo, a veces miedo. Y ahí interesante porque algo que mencionaba en videos anteriores, de repente las personas tienden a expresar cierta emocionalidad, como por ejemplo la rabia. Se ve harto, que más lo he visto en padres y madres más que en hijos, pero no están exentos de eso. Padres o madres que reaccionan con enojo y claro, eso es lo que sienten en ese momento, pero muchas veces hay una emoción detrás. Ya están como a modo de hablando entre colegas, las emociones primarias y las secundarias. Y en el caso de las primarias son aquellas que se muestran a simple vista, pero las secundarias, claro, pueden haber otras que están más debajo. Por ejemplo, cuando hay esa rabia, el grito, por ejemplo, del papá, que no lo vamos a justificar, pero si nos ponemos a revisar qué es lo que hay detrás de ese enojo y esa rabia, de ese grito, muchas veces hay miedo porque la persona empeore, miedo de no saber cómo gestionar la situación, cómo hacer que el hijo esté mejor, etc. Entonces, en el caso de estos tipos de cuidadores, como digo, va a haber mayor reactividad y no tanto filtro. O sea, las emociones las tienen a flor de piel respecto a las consecuencias de este diagnóstico y de ver a su familiar afectado. Y bueno, al mismo tiempo, como yo les voy a estar mencionando estos distintos tipos de metáforas para los animales, va asociado también aquello que nos sirve y que no, ¿ya? O sea, es totalmente comprensible que podemos estar con niveles de estrés porque a lo mejor no sabemos cómo poder apoyar a nuestro familiar, nos preocupa su deterioro, pero esa reactividad emocional es muy probable que no nos ayuda, es muy probable que hagan que la persona se sienta peor, ya que con esto no significa que la persona que ve su salud mental deteriorada no sepa que sus familiares están sufriendo, están preocupados, pero la idea no es generar más tensión de lo que probablemente ya siente respecto a lo que le está pasando y que probablemente podría empeorar su sintomatología en algunos casos, ¿ya? Vamos a tener también después los cuidadores llamados avestruz, ¿ya? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un avestruz en persona. A mí personalmente me dan un poquito de miedo porque
ellos no sé si serán agresivas, pero nunca me ha perseguido ninguna avestruz, nada. Espero que nunca me ocurra. Pero me da nervio porque al menos lo que he visto en videos de repente como que salen persiguiendo y atacan a las personas. Creo que no es tanto como los gansos, pero de todas maneras me dan un poquito de cosa. Además que son muy grandes. Pero el tema aquí de la avestruz no tiene que ver con esa rapidez o que persiguen, ¿ya? De hecho, yo cuando lo leí dije, ¿por qué será que le dicen avestruz? Y me preocupé, sí, me preocupé la verdad. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que se van al otro lado de la medusa, por ejemplo. En vez de ser transparentes a esa emocionalidad, tienden a ignorar los problemas, ¿ya? O sea, se van al otro extremo, poca o nula emoción. Y yo decía, ¿y qué tiene que ver eso con un avestruz? Tiene que ver con que el avestruz a veces mete su cabeza en la tierra. Yo no lo creía mucho, así que me puse a buscar videos y fotos para ver si era verdad. Y efectivamente eso es lo que pasa. Hay fotos y que meten la cabecita y no se les ve. A todo esto, si tú nunca has visto un avestruz, tienes que saber que tienen un cuello largo, una cabeza pequeña. Y bueno, de alguna manera van haciendo un hoyito y meten la cabeza ahí. Entonces, esta manera que tienen estas autoras de representarlo es bien interesante porque se van, como digo, a este otro extremo donde meten su cabeza debajo de la tierra, lo que hace que no vean qué es lo que pasa a su alrededor. Ahora, hablando así como científicamente, y yo no soy experta en animales ni nada, entonces desconozco si cuando meten la cabeza logran escuchar cierto tipo de ruidos o hacer algún otro tipo de análisis, no lo sé. Yo sé que hay animales que captan cosas por vibraciones, a lo mejor sí. El tema aquí no nos vamos a ir tanto en ese análisis tan como de animales, pero sí el hecho de que mete su cabecita, al menos en esta metáfora, hace que no perciba qué es lo que pasa o se cierra, ¿ya? Entonces, acorde a estas autoras, hace alusión a que son cuidadores que van a tender a evitar comprometerse, ¿ya? Y tienden a aislarse del problema, ¿ya? Aquí, en todo caso, no vamos a hablar como de qué cosas pueden explicar eso, porque yo creo que cuando las personas tienen, por ejemplo en el caso de la medusa, las emociones a flor de piel, como digo, pueden ser miedos, pueden ser inseguridades, pueden ser también consecuencias o sus reacciones consecuencias de experiencias previas, por ejemplo. Pensando un poco en la mirada más transgeneracional, de repente podemos tener padres que, por ejemplo, sus hijos se enferman, tienen algún tipo de diagnóstico de salud mental y reaccionan muy enojados, y a veces uno dice, pero ¿por qué reacciona así? Debiese estar apoyando a su familiar. Pero quizás hay una historia previa que no conocemos, quizás la persona a lo mejor pudo haber tenido algún tipo de amistad que sufriera por algo y a lo mejor siente que puede revivir algo parecido. Yo me he encontrado con personas, en estos casos como de los padres que yo les decía, que a veces han vivido procesos de deterioro, de enfermedad o cosas así con sus propios padres y han tenido malas experiencias. Entonces eso a veces predispone un poco la manera que tienen de reaccionar con sus hijos. Hay un video que yo hice acerca de padres cuando se desconectan de sus hijos, que si les parece llamativo esto que les estoy hablando, les puede interesar ya de saber cómo aprender a gestionar eso, ¿bien? Y como digo, aquí en el caso de por qué las personas, en el caso del avestruz, se niegan a abordar el problema, como digo, pueden ser múltiples causas, ya miedos, no saber cómo afrontarlo, falta de herramientas, etc. El tema aquí es que, tal como dicen estas autoras, la cabeza del avestruz está metida en el suelo. Y el riesgo de esto, el riesgo de que estén cerrados o cerradas a esto que está ocurriendo, es que su propia conducta, la conducta de aislarse, se pueda confabular con algún tipo de diagnóstico, ¿ya? Es decir, cuando la familia, por ejemplo, la sobrepasa el diagnóstico, el no decir nada puede influir en que se siga desarrollando el diagnóstico. Si no se hablan, por ejemplo, acerca de qué es lo que está pasando a nivel familiar que mantiene el problema, podría ser que el callar sea intensificar aún más el mantenimiento del problema, ¿ya? Puede ser evitar la posibilidad de generar espacios de contención emocional, de apoyar al familiar, por ejemplo, en los propios avances o que pueda hacer respecto a su tratamiento. Pensando un poco, como les digo, a veces un deterioro de salud mental que lleva algún tipo de diagnóstico y otras veces no. Y podríamos tener personas que en ese deterioro, al momento de empezar a cambiar y a mejorar, puede requerir establecer límites, por ejemplo. Y quizás si la familia no habla acerca de lo que está pasando, no valida a lo mejor este deterioro, no sería raro que a la persona le cueste más todavía poner límites, cosa que sea contraproducente porque puede perjudicar aún más estos posibles avances que podría tener y que le pudiesen ayudar a sentirse mejor. Entonces, como digo, pueden haber hartas consecuencias. El tema de esto es, de lo que ustedes se están dando cuenta, que
ni la medusa, ni el avestruz nos van a ayudar mucho a apoyar de manera positiva o manera óptima a la persona que está sufriendo. Después vamos a tener en tercer lugar al canguro, ¿ya? Actitud de hacerlo todo por la persona. O sea, aquí vamos a tener también otro extremo que tiene que ver con la sobreprotección, que nace muchas veces desde querer ayudar a la persona, ¿ya? ¿Y por qué un canguro? Si ustedes se han fijado, han visto películas, videos del National Geographic o fotitos, los canguros tienen estas bolsitas donde los hijitos saltan y se colocan. Y creo que se protegen de temperaturas, de un montón de cosas, ¿ya? Entonces, la metáfora es que son cuidadores que tienden a crear estas bolsitas, ya como metafóricamente hablando, donde evitan los problemas. Evitan los problemas que esta persona puede estar generando, que puede estar viviendo. Así como también evitar experiencias que pueden perjudicar a la persona. ¿Ya? La protección muchas veces nace del miedo, nace del cuidado, de no querer que la persona sufra quizás más de lo que está sintiendo y que está sufriendo. Pero el tema es que si sobreprotegemos podemos impedir que la persona muchas veces genere propias herramientas para sobrellevar lo que le está pasando, que pueda, en algunos casos incluso aislarse, por ejemplo, de otro tipo de redes de apoyo, quién sabe qué cosa, ¿ya? Entonces, como digo, no nace de una mala intención, pero puede ser perjudicial, porque limita esta capacidad de proactividad de la persona, de tomar desafío y de hacerse cargo muchas veces de su propio tratamiento, de su propia sintomatología, etc. ¿Qué es lo que también vemos en este tipo de cuidadores llamados canguros? ¿Ya? Estas autoras plantean que también cuando estas personas están apoyando a otros, muchas veces tienen expectativas elevadas. Ya quienes protegen tienen expectativas elevadas de quienes están, de las personas a las cuales están protegiendo. Ya que, como digo, pueden ser hijos, pueden ser adultos mayores, quién sabe qué miembro de la familia. ¿Bien? Y como les digo, dificulta la oportunidad de desarrollo y exploración del mundo. Ignora aspectos de la conducta de la persona con el objetivo de mantener la paz. O sea, también va a haber una idea, como yo les decía, de evitar los problemas, de que las cosas estén en calma. Pero como digo, puede ser perjudicial porque limita a la persona. Ahora, lo interesante de esta forma de ser cuidador o cuidadora de canguro es que la persona que está sufriendo o que presenta algún tipo de deterioro también recibe algún tipo de beneficio. Y por un lado beneficio, y por otro lado puede generar una preocupación, ¿ya? Entonces hay dos cosas que alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo va a generar preocupación si puede ser cómodo? ¿Y cómo puede ser que sea cómodo también? Bueno, cuando uno dice que se benefician de ciertas cosas por estar en algún tipo de situación donde hay un deterioro de salud mental, no siempre es consciente. No es que la persona diga, yo que estoy pasando por un diagnóstico, por ejemplo, de trastorno de ansiedad, de depresión, etcétera, me voy a beneficiar porque esas personas me están apoyando. A veces sí, hay personas que lo piensan conscientemente porque reciben más atención, por ejemplo, reciben más cuidados, pero al menos harto de lo que yo he visto ha sido algo más inconsciente, ¿ya? Son beneficios que reciben dentro de la dinámica familiar. No es que la persona lo planee, ya lo planifique, sino que es como consecuencia. Aparece, por ejemplo, mayor contención emocional, puede, como digo, más atención, más facilidades en algunos aspectos y la posición puede ser cómoda. Entonces, en esos casos donde la situación es tan cómoda, no es raro que la persona que se encuentra mal se pueda cuestionar directa o indirectamente qué tanto entonces es bueno que yo mejore si es que estoy recibiendo todos estos beneficios. Yo sé que de esta forma puede sonar un poco duro porque hay personas que dicen, pero ¿cómo alguien va a ser así? Pero les digo, esto puede ser consciente como inconsciente, pero de todas maneras se pueden identificar beneficios como tal. Y nuevamente, ni que estas personas ejerzan este rol de cuidador de esa forma va a ser algo negativo, que tenga una mala intención, no los hace malas personas, y tampoco quien puede identificar que recibe algún tipo de beneficio va a ser una mala persona, ¿ya? Pensando un poco que para las personas puede ser fácil juzgar eso, tanto ambas posiciones, pero es importante como tratar de ampliar un poco la mirada y entender qué es lo que hay detrás. Al menos eso es lo que nosotros hacemos dentro del espacio de la terapia, no vamos a llegar y juzgar porque la persona está sacando algún tipo de beneficio de esto y viceversa.
Y así como la persona que presenta algún tipo de deterioro en su salud mental puede lograr identificar que hay algún tipo de beneficio, también puede pasar lo contrario. Puede haber una preocupación por este cuidado excesivo de decir, oye, estas personas, me ha pasado esto y estas personas están siendo más atentas, están a lo mejor respetando más mis límites, estoy obteniendo beneficios. ¿Qué pasa o qué va a pasar cuando yo me mejore? ¿Van a seguir estando ahí? ¿Van a seguir cuidándome de la forma que lo están haciendo? ¿Voy a seguir recibiendo estos beneficios? Y en eso, como yo les decía, que puede limitar que la persona se mejore, también puede haber un miedo, una reticencia, por ejemplo, a renunciar a aquello que le está haciendo daño. Por ejemplo, a un diagnóstico, una enfermedad, etc. Entonces, como digo, y ustedes se irán dando cuenta, tampoco nos va a servir mucho el canguro. Puede ser totalmente comprensible, así como en el caso de la medusa y la avestruz, el que personas puedan llegar a generar eso, pero no va a ser lo más beneficioso para la persona, ni para los cuidadores, porque todas estas cosas al final implican un cierto desgaste. Tanto el sobreinvolucramiento, la sobrepreocupación, tener todas estas emociones a flor de piel, como también el reprimir, porque en el reprimir también hay un ejercicio, muchas veces consciente, otras veces no, que también implica un esfuerzo, como les digo, un esfuerzo emocional, un desgaste de energía. En cuarto lugar vamos a tener al rinoceronte. Y a mí sí que me hizo sentido el rinoceronte. Porque, bueno, no sé si habrán visto un rinoceronte en la vida real, yo no he tenido esa suerte. No sé si tan suerte en verdad, porque así como tienen a los animales, los zoológicos, creo que mejor no ver uno si va a estar en condiciones tan paupérrimas como los elefantes de los zoológicos aquí en Chile. Pero bueno, esos son detalles, pequeños, grandes detalles. El tema es que el rinoceronte tiene, no sé si se llaman cuernos, no sé cómo se llaman, pero se tienden a asociar más a la agresividad. Desconozco qué tanto son de pelear entre ellos como a nivel datos de animales, pero sí me hace mucho sentido que los hayan elegido porque son animales grandes, con esos cuernos, no sé cómo se llaman, a cualquier humano intimidarían y probablemente dentro como de la escala de los animales, a nivel jerárquico deben haber presas que les deben tener miedo y viceversa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos rinocerontes? ¿Qué pasa con este tipo de cuidadores? De acuerdo a estas autoras, tienden a ser demasiado directivos, ¿ya? O sea, con esto de demasiado directivos no va como en orientar de una manera amigable, muchas veces a lo mejor posibles cuidados que la persona puede tener, posibles recomendaciones, no, sino que prácticamente ordena, coacciona a un otro a hacer cierto tipo de cosas, a que debe sentirse de cierta manera, etc. Por ejemplo, tienden a hacerlo a través de, aquí aparece, argumentos lógicos de por qué la persona tiene que cambiar. O sea, es como cuando una persona presenta depresión y es como, tienes que estar mejor. Es como, sí, todos sabemos que tiene que estar mejor porque quiere sentirse mejor, porque se siente horrible. Pero diciéndole esos argumentos lógicos, la persona de todas maneras no puede. O sea, no es lo mismo motivarlo, incitarlo, orientarlo, versus obligarlo, coaccionarlo a que si no hace eso, que quizás qué consecuencias va a tener. Bien. Y en general además tienden a resaltar los errores de sus acciones, aquellas cosas que la persona no está haciendo bien, sus errores, ya puede ser respecto a la manera de comportarse, relacionarse, de estar llevando su diagnóstico. Y como digo, nuevamente podemos entender de dónde viene todo esto, de por qué esos cuidadores reaccionan de esa forma, pero no es lo más adecuado, ¿ya? Porque probablemente va a transmitir la frustración que los cuidadores están sintiendo, pueden generar culpa, pueden generar más sufrimiento del que están sintiendo. Yo sé que esto puede sonar un poco extremo en el caso de algunas personas, se me vinieron algunas voces de algunas personas a la mente, por eso lo digo, me pongo el parche ante la herida. Quizás usted dice, no, la verdad es que a mí me hace demasiado sentido, no es raro, pero prefiero explicitarlo como para evitar confusiones y cosas así. Que uno puede entender perfectamente que es frustrante tener una persona que no se siente bien. Ya, yo he estado en ambas posiciones, he estado en la posición de sentirme mal y he estado en la posición de acompañar personas cercanas que no se sienten bien. Y en ambos casos ha sido frustrante, ya lo entiendo. Pero también entiendo que forzar ciertas cosas o coaccionar a otros respecto a cómo tiene que sentirse o cómo tiene que ser no nos va a ayudar. Ya va a generar o más frustración o más angustia en la persona y eso tenemos que evitarlo. Ya, o sea, no es lo mismo que plantear un cierto grado de orientación, de establecer de qué manera te puedo ayudar, a decirle exactamente qué es lo que tiene que hacer de una manera
agresiva también. Ya en el caso de lo que yo les estoy comentando, muchas veces estos cuidadores lo hacen a través de amenazas, de agresividad, de una intimidación que, como digo, no nos ayuda, ¿bien? Porque ¿quién se quiere relacionar de esa forma? ¿Bien? Y ya en quinto y sexto lugar vamos a tener aquellos que serían como los tipos un poco más positivos, más ideales, por decirlo de cierta forma. Y aquí menciona al San Bernardo y al Delfín. ¿Ya? Yo aquí tengo mis alcances respecto a esto. ¿Ya? Se centraron en el San Bernardo. No sé de qué nacionalidad serán estas personas o qué preferencias tendrán por los perros. Yo me hubiera quedado con perro, así como perro genérico, no tipo específico San Bernardo. ¿Ya? Porque igual el San Bernardo encuentro que es una raza bastante específica y creo que no necesariamente extrapolable a todas las culturas. Pero bueno, ya yo me estoy yendo en la más grave. Pero entiendo que tiene que ver con que es un perro, ¿ya? En el sentido de que, acorde a estas autoras, este tipo de animal, bueno, lo vamos a dejar en perro, ¿ya? Porque mi perro es mestizo, entonces no quiero que lo discriminen. Y mi perro también tiene estas cualidades que voy a mencionar. Este San Bernardo, este perro, tiende a brindar calidez, ¿ya? Y nutre el vínculo de manera positiva hasta que se generan ciertos tipos de cambios. Es leal, es compasivo, calma al momento de acompañar. O sea, aquí estamos viendo el caso de estos cuidadores representados como este San Bernardo, perro genérico, ya, perro callejero chileno, que tienden a tener estas cualidades de lealtad, de apoyar al miembro de esa familia que no se siente bien. Lo hace a través de la calma, probablemente respeta sus ritmos, entiende que la persona puede estar sufriendo, entiende y valida su propio sufrimiento también, y no cae en desesperación respecto a la frustración, no cae en desesperarse respecto a lo que puede y no puede hacer. Y este sería lo ideal, pensando también en esto de, cito, hasta que se produzca el cambio, teniendo que la persona no tiene capacidad de controlar cuándo la persona se va a sentir mejor, cuándo va a salir de la situación en la que está. Y en cierta medida genera un cierto grado de apertura a los distintos tiempos que puede tener el familiar. Y eso suena mucho más acogedor. Al menos a mi parecer suena mucho más acogedor a que te estén obligando a cambiar o a hacer de cierta forma. ¿Bien? Y por último, como yo les decía, el delfín. ¿Ya? Que el delfín lo describen como delfín decidido. ¿Ya? Aquí yo tengo mis alcances, tengo mis críticas, considerando que, claro, obviamente yo aquí me estoy yendo en un análisis como más allá, anticipando más lo que posiblemente ciertas personas pueden decir, porque estas autoras dicen ya el delfín decidido que apunta literalmente a empujar y guiar de manera ligera y amable desde atrás, como pensando un poco cómo debiesen ser los procesos de crianza muchas veces, de que los padres estén presentes, si son padres, son tíos, son abuelos, estén presentes, pero tampoco ahogando, no obligando ni nada por el estilo, orientando al final, dando un cierto grado de seguridad de que estos niños, en el caso que son niñas o adolescentes, vayan por su camino, tomen cierto tipo de desafío, pero van a estar detrás por si acaso, por si se caen, poder empujar, dar un pequeño empujoncito y avanzar, ¿ya? Pero mi alcance tiene que ver con el animal elegido, porque los delfines, como digo, muy bonitos serán, pero también está el lado B de los delfines. No sé si ustedes serán fan de los delfines, pero los delfines atacan en grupo y eso es como, no. Y también hacen cosas bastante malas, ya como relacionados con cosas que si fuéramos humanos serían ilegales porque implican vulneración de derechos sobre el cuerpo de las otras personas. Bueno, entonces en ese sentido los delfines como que actuando en grupo pueden ser bastante violentos y creo que eso no es bonito, pero entiendo perfectamente que las autoras no querían hacer alusión a eso, sino que a esta metáfora como tienen dando empujoncitos por detrás y que efectivamente ellos trabajan como grupo y se apoyan, ya incluso ayudan a los humanos. De repente no sé si han visto esos videos de cuando se les caen los celulares y como que los devuelven. Bueno, ahí tienen su cuota prosocial, pero no quita que sean malvados. O sea, yo le doy la connotación de malvado por esas cosas que hacen, pero estas autoras no lo mencionan, ¿ya? O sea, cuando les cuento esto quiero que se queden con que principalmente con esto de empujar y guiar de manera ligera y amable desde atrás, ¿ya? Como ese ejemplo como de cuando los niños, por ejemplo, empiezan a caminar y en el mejor de los casos, claro, están los adultos celebrando y diciendo, motivando, tú puedes, y si se cae están justo para darle un empujoncito y que siga su camino. O sea, es al final acompañar
pensando un poco en la mezcla entre el delfín y el perro, el San Bernardo es un acompañar, muchas veces reconociendo lo duro que puede ser, reconociendo que hay un sufrimiento de ambas partes, ya conectándose emocionalmente y validando lo que está pasando a nivel familiar, pero también entendiendo que la persona tiene sus tiempos, que también quien está cuidando, ejerciendo ese rol de cuidador, también tiene sus propios tiempos, también se puede cansar, también se puede frustrar, y que va a haber ya sea una transparencia que permita un cierto tipo de cuidado, no ser tan transparente como esta medusa, sino que poder mencionarlo, pero orientado a que en el mejor de los casos haya un trabajo en conjunto, ¿ya? Porque si se fijan en el caso del delfín, esto de ir guiando y empujando implica que hay, valga la redundancia, una implicancia de los distintos miembros de la familia que deciden ser cuidadores o cuidadoras de esta persona que tiene su salud mental deteriorada, así como también ser leal en sus propios tiempos, en respetar esos espacios de la persona. Entonces, como digo, quizás más que con la idea de los animales, estos últimos, porque yo en vez de San Bernardo diría perro genérico, perro mestizo chileno, y más que delfín, delfín pero el lado positivo, dejando al lado lo negativo, me quedo con el guiar, acompañar, validando los sentires de todos, trabajando de manera colectiva, por el bien de todos, ¿ya? Y eso más que quedarse con los animales como tal. Porque bueno, esos animales elegidos a mí no me gustaron tanto, pero eso es algo personal. Pero creo que el mensaje se entiende. Por otro lado, quizás en el caso de los otros animales es un poco más fácil adquirirlos, considerando que la metáfora es mucho más evidente, como del avestruz que se tapa y que no ve nada, de la medusa que es transparente y que después te puede dejar con ronchas, y ese tipo de cosas. Ahora la invitación de todo esto, porque yo les cuento todo esto, como para que tú puedas, o tu familia pueda, si es que se encuentra en una situación donde hay alguien que vive su salud mental deteriorada, poder generar esa reflexión y decir, ¿estaré yo siendo un padre o una madre canguro? ¿Estaré siendo medusa? ¿Qué estará haciendo que yo me vea como alguno de estos animales? Pensando un poco, ¿qué me lleva a eso? ¿Qué de eso es con lo que yo me siento a gusto? ¿Qué de eso es con lo que yo no me siento a gusto y puedo tratar de cambiar? ¿Y qué es lo que a lo mejor también estoy haciendo bien? Pensando en que uno muchas veces se centra en aquellas cosas que no están funcionando, y darse también el tiempo de pensar en lo que sí funciona también puede ser muy positivo y nos puede a veces dar una mirada más amable. Como también entender el por qué a veces nos cuesta tener un acercamiento y un acompañamiento que sea más saludable. Como digo, no, en general no es que las personas quieran hacerle daño a otras, no es que quieran ser malas acerca de las cosas que pasan, sino que a veces no tienen las herramientas y entender. No es que nos vaya a permitir justificar ciertas acciones, pero sí nos permite ser un poco más amables y encontrar las maneras alternativas a veces de abordar cierto tipo de temáticas. ¿Bien? Así que bueno, dicho esto, espero que les haya quedado claro estos distintos tipos de ser cuidadores y cuidadoras dentro del espacio de la familia. Como yo les digo, bueno, esto se orientaba más a los trastornos de alimentación, que no detallé en profundidad, pero de todas maneras les recomiendo esa lectura si son colegas, porque es bastante interesante. Siempre es importante recordar que si sientes que no tienes las herramientas suficientes para poder abordar lo que está pasando contigo, que está pasando a nivel familiar, que busques ayuda profesional y con personas que tengan la formación suficiente. Yo creo que eso es lo más importante para poder acceder a un buen servicio, una buena orientación, y sobre todo que como digo, no hay por qué pasar cierto tipo de procesos solo o sola, ¿ya? Así que dicho esto, te mando muchos cariños, harta paciencia, harto ánimo, y nos estamos viendo en el próximo capítulo.